Miriam Woodruff no tuvo tiempo de levantar las manos cuando su cuerpo chocó contra el pavimento a las puertas de la estación central de Cincinnati. El asfalto otoñal estaba frío y húmedo por la lluvia reciente. El contenido de su bolso se desmoronó cuando el cierre no pudo contener la caída. «Vuelve con tu madre, miserable mendigo», gritó Ebner desde la ventanilla de su Lexus plateado. «Siempre has sido una carga». Intentó levantarse, con las medias de las rodillas rotas y las palmas de las manos doloridas. Miriam miró a su marido, su rostro, normalmente tranquilo y confiado, estaba contorsionado por la ira que a lo largo de los años había ido traspasando cada vez más la máscara del impecable neurocirujano. «Ebner, por favor, hablemos», empezó, pero el ruido de la ventanilla al cerrarse la interrumpió. El coche arrancó a toda velocidad, dejándola sola en medio de la multitud indiferente. Solo una anciana con una maleta se detuvo. «¿Se encuentra bien, querida?» «Sí, gracias», respondió Miriam automáticamente, aunque le sangraban las rodillas y sentía el pecho hueco. Recogió sus pertenencias, la cartera, el teléfono, las llaves de la casa en la que no la dejarían entrar. Se levantó despacio y se dirigió a la taquilla. Llevaba unos cuantos dólares en la cartera y una tarjeta de crédito que probablemente Ebner ya había bloqueado en... Miriam compró un billete a Oakwood, el suburbio al sur de Cincinnati donde vivía su madre. Sentada en el autobús medio vacío, Miriam miraba por la ventanilla la ciudad que pasaba a toda velocidad. 10 años. 10 años con Ebner. Recordaba su primer encuentro en el Hospital Universitario de Cincinnati, donde trabajaba como enfermera en el servicio de neurología. Tenía 22 años y acababa de licenciarse en enfermería. Ebner tenía 26 y estaba terminando la residencia. Miriam siempre recordaba aquella tarde de diciembre. Llegaba tarde después de su turno, rellenando los historiales de los pacientes. Ebner entró en la sala de enfermeras, cansado tras 36 horas de guardia, pero sus ojos brillaban por el éxito de una compleja operación. «Señorita Aldrich, ¿podría comprobar las constantes vitales del señor Hensley? Su presión intracraneal parece estar subiendo», dijo entonces. Rápidamente fue a la habitación, comprobó cómo estaba el paciente y llamó a Ebner cuando detectó signos de inflamación cerebral en desarrollo. Gracias a su capacidad de observación, pudieron intervenir a tiempo. Después de aquel incidente, Ebner empezó a prestarle atención. El autobús rebotó en un bache, sacando a Miriam de sus recuerdos. Miró su reflejo en el cristal oscuro, una cara pálida con ojeras, el pelo castaño revuelto. ¿Dónde había ido a parar aquella joven segura de sí misma que sabía que quería ayudar a la gente? Su primera cita fue un mes después. Ebner la invitó a un pequeño restaurante italiano cerca del hospital. Le habló de su ambición de convertirse en un neurocirujano de primera fila y de las nuevas técnicas que estaba aprendiendo. A Miriam le fascinó su pasión por la medicina que coincidía con la suya. «Quiero cambiar la vida de la gente», dijo entonces, y se le iluminaron los ojos. «¿Te imaginas qué milagro sería recuperar el movimiento, el habla, la memoria?» Miriam recuerda haber asentido con la cabeza, con el corazón latiéndole más deprisa al oír esas palabras. Creía en su sueño tanto como él. Luego llegaron los tiempos difíciles. Ebner no consiguió su beca de investigación y tuvo que hacer horas extras para pagarse los estudios. Miriam también hacía horas extras. Apenas se veían, pero cuando lo hacían planes para el futuro. «Cuando sea el mejor cirujano», decía Ebner, «compraremos una casa en Hyde Park, con grandes ventanas y un jardín para los niños». Miriam sonrió al recordarlo. Qué ingenua había sido. Por la ventanilla del autobús se veían las pulcras casas de Oakwood. Pronto llegaría a casa de su madre con una maleta y las esperanzas truncadas. Se habían casado después de 2 años de conocerse. Una ceremonia modesta, unos pocos amigos,
su madre, que había mirado a Ebner con recelo desde el principio. «Piensa demasiado en sí mismo», dijo Berta. «Los hombres así solo se quieren a sí mismos». Pero Miriam no escuchó. Solo veía un futuro brillante con un hombre que parecía destinado a grandes cosas. Después de la boda, todo cambió gradualmente, casi imperceptiblemente. Ebner consiguió un puesto en una prestigiosa clínica privada. Miriam siguió trabajando como enfermera, pero cada vez más Ebner hablaba de que no tenía por qué hacerlo. «Mi mujer no tiene por qué estar agotada de servicio», dijo una vez. «Te quiero fresca y guapa cuando vuelva a casa». Al principio se sintió halagada por su deseo de cuidarla. Miriam redujo su horario, luego pasó a un puesto administrativo, y 5 años después de la boda, cuando Ebner ya se había ganado una reputación como cirujano de talento, dejó su trabajo por completo. «Puedes ayudarme con otras cosas», la convenció. «Organiza recepciones para los colegas, mantén el contacto con la gente adecuada». Y así se convirtió en una esposa de médico impecable, organizando actos benéficos, sonriendo en las fotos de los periódicos locales junto a Ebner, al que ahora entrevistaban a menudo. Su título de médico solo le servía para charlar con las esposas de otros médicos. El autobús se detuvo. Miriam se bajó, retorciéndose de dolor por la rodilla. La casa de su madre estaba a 15 minutos a pie. Paseó lentamente por las calles que le eran familiares desde su infancia, pensando en cómo había cambiado su vida con el paso de los años. Hacía unos 3 años, Ebner había empezado a cambiar. Era como si el éxito hubiera cristalizado todos sus peores rasgos: arrogancia, intolerancia, egoísmo. Se volvió brusco con las enfermeras, grosero con sus colegas más jóvenes. Miriam había presenciado varias veces sus ataques de ira en la clínica cuando las cosas no salían según lo previsto. «¿Cómo puedes ser tan incompetente?», gritaba al anestesista que se atrevía a sugerir un plan alternativo para un paciente difícil. Las cosas también empeoraban en casa. Cualquier pequeña cosa podía irritarle: un café mal preparado, una pregunta inoportuna, un atuendo mal elegido para el próximo evento. «Pareces una enfermera de provincias», le había espetado una vez, cuando ella había llevado su vestido azul favorito a una cena con colegas. «Ponte ese negro de Dior». Miriam obedeció, convenciéndose de que Ebner solo estaba cansado, que la presión sobre el neurocirujano era inmensa. Intentó ser la esposa perfecta para no aumentar su estrés. Las recepciones de Navidad, las barbacoas de verano para los colegas, una casa inmaculada siempre lista para recibir invitados. Lo había conseguido todo ignorando el creciente vacío que sentía en su interior. Pero hoy todo había cambiado. Ella le había recogido en la clínica esta mañana después de una noche de guardia, y él se había mostrado especialmente irritado. Miriam le preguntó por un paciente, el famoso músico Lowell Pierce, al que Ebner había operado recientemente para extirparle un tumor cerebral. «He oído que su estado ha empeorado», dijo con cautela. Ebner estalló. «¿Cómo lo sabes? ¿Me está espiando? ¿Te estás metiendo en mis asuntos?». Solo preguntaba. «No sabes nada de neurocirugía. Tu patética formación de enfermera no te da derecho a discutir mis casos». Siguieron discutiendo mientras se dirigían a la estación de tren donde Miriam debía coger un tren a Columbus para asistir a una conferencia de esposas de médicos. Ebner se enfadaba cada vez más al recordar todas las fechorías que ella había cometido durante sus años de matrimonio. «Siempre has sido una mediocre», gritó. «Te saqué de tu miserable vida, te lo di todo, y ni siquiera puedes estar agradecida». Y entonces ocurrió. La parada en la estación de tren, su repentina decisión, el tirón del brazo de ella, y allí estaba ella, en la acera, oyéndole llamarla mendiga. Miriam se detuvo frente a la casa de su madre, un pequeño edificio de 2 plantas con un porche cubierto de hiedra. Durante 10 años había intentado no venir aquí, evitando la mirada crítica de Berta, sus preguntas a las que Miriam no quería responder.
Respiró hondo y subió los escalones. A través de la cortina de la ventana se veía una luz. Miriam llamó al timbre, escuchando el sonido de pasos familiares en el interior de la casa. La puerta se abrió y en el umbral se encontraba Bertha Aldrich, todavía delgada para sus 65 años, con el pelo corto y canoso y unos ojos sagaces que evaluaron al instante el estado de su hija. «Parece como si te hubiera arrollado un tren», dijo en lugar de saludar. «Mamá», le tembló la voz a Miriam. «Necesito quedarme contigo unos días». Berta miró las rodillas rotas de su hija, su ropa arrugada y su único bolso. «Entra», dijo, haciéndose a un lado. «Creo que vamos a tener una larga conversación». Miriam cruzó el umbral de la casa de sus padres, sintiendo cómo las lágrimas rompían por fin el aturdimiento. 10 años habían terminado aquí, en este umbral. No sabía lo que le esperaba. El antiguo dormitorio de Miriam parecía como si nunca se hubiera ido. El mismo papel pintado descolorido con pequeñas flores, el mismo escritorio junto a la ventana que daba al patio trasero. Berta no había convertido la habitación de su hija en un cuarto de invitados o un estudio, como hacía mucha gente cuando sus hijos adultos se marchaban. Todo estaba intacto, como si su madre siempre hubiera sabido que Miriam volvería algún día. Miriam se sentó en el borde de la cama, envuelta en una vieja tela escocesa. Habían pasado 2 horas desde que cruzó el umbral de la casa de sus padres. 2 horas de preguntas discretas y respuestas evasivas de Berta. Su madre no le había pedido detalles, pero le había examinado y curado las abrasiones de las rodillas y las palmas de las manos. Le había dado de cenar y le había dicho que hablarían más por la mañana. Ahora, abandonada a sí misma, Miriam sintió que la realidad de lo ocurrido la invadía como una ola. Su marido la había arrojado del coche en medio de la calle como un objeto no deseado. 10 años de matrimonio terminaron en la acera de la estación de tren de Cincinnati. En la mesilla de noche había una fotografía. Miriam con su bata de graduada en enfermería, sonriente, llena de esperanza. A su lado estaba Berta, recatadamente orgullosa, con la espalda recta y una sonrisa poco visible. Creía que iba a salvar el mundo, pensó Miriam mientras miraba a su versión más joven. ¿Cuándo se había convertido esta muchacha segura de sí misma en una sombra al lado de su exitoso marido? La mañana la recibió con el olor a café y el sonido de la radio desde la cocina. Berta siempre se levantaba a primera hora, una vieja costumbre de un hombre que había trabajado como taquígrafo judicial durante 25 años. Miriam se puso una vieja bata que colgaba de la puerta del armario y bajó las escaleras. «Buenos días», dijo Berta, sin volverse de la cocina donde estaba haciendo una tortilla. «Café en la cafetera, las tazas donde siempre». Miriam se sirvió café y se sentó a la mesa de la cocina. A través de la ventana podía ver el pequeño y cuidado jardín, orgullo de Berta. Los ásteres y crisantemos otoñales añadían vivos colores a la mañana de octubre. Berta colocó un plato de tortilla delante de su hija y se sentó frente a ella. ¿Había mostrado por fin Ebner su verdadera cara? Miriam arrugó la nariz. «Mamá, no es tan sencillo». «Claro que lo es», dijo Berta secamente. «Nunca es fácil, sobre todo cuando te pasas 10 años haciendo la vista gorda ante lo evidente». Miriam suspiró. Su madre siempre había sido una persona directa, rayana en la grosería. Trabajar en los tribunales le había enseñado a ver a través de las personas, y Ebner no había pasado esa prueba desde el principio. «Ha cambiado», dijo Miriam. «Antes era diferente, ambicioso, pero no así». «La gente no cambia tan drásticamente, Miri», replicó Berta, utilizando el apodo de infancia de su hija. «Solo se quitan la máscara cuando ya no necesitan aprobación». En el fondo de su mente, Miriam sabía que su madre tenía razón. Las señales siempre estaban ahí. Los pequeños destellos de irritación, los comentarios despectivos sobre los pacientes de barrios pobres, la arrogancia hacia las enfermeras. «¿Recuerdas hace 5 años cuando tuvo su primer gran éxito?», preguntó Miriam.
¿Aquella operación para extirpar un tumor del tronco encefálico a un niño? Berta asintió. Se había convertido en una celebridad local. Incluso salió en la televisión nacional. Después de aquello, algo hizo clic en él, continuó Miriam. Era como si el éxito le diera derecho a mirar a todo el mundo por encima del hombro. La fama le cambió. La fama no cambia a la gente, dijo Berta, sorbiendo su café. Solo les permite ser lo que siempre han querido ser. Miriam recordó un incidente que había ocurrido poco después de aquella famosa operación. El paciente, un hombre de mediana edad con un traumatismo craneal, había llegado por la noche. Ebner era el neurocirujano de guardia. Otro borracho del West End, dijo mientras miraba los escáneres. Típico hematoma subdural. Que se ocupe el residente. Miriam seguía trabajando a tiempo parcial en la clínica. Se dio cuenta de lo que Ebner había pasado por alto en su exceso de confianza, signos de una malformación arteriovenosa que podría complicar la operación. Ebner, echa otro vistazo, insistió. Hay algo mal en los vasos. Él le hizo un gesto. No me digas cómo tengo que leer los escáneres, Miriam. Pero ella no se echó atrás. Llamó la atención del segundo neurocirujano y tenía razón. Si el joven residente hubiera empezado la operación sin esta información, el paciente podría haber muerto de hemorragia en la mesa de operaciones. Ebner no le dio las gracias. En su lugar, la reprendió. Nunca cuestiones mis decisiones delante de mis colegas. A partir de entonces, la fue apartando poco a poco de su vida profesional hasta que dejó la medicina por completo. No debería haber dejado la medicina, dijo Miriam en voz alta. No, no deberías haberlo hecho, asintió Berta. Eras una gran enfermera. Tus pacientes te querían. Miriam recordaba a una anciana que le dijo después de una operación de columna: «Sabes, querida, tienes algo de lo que carecen muchos médicos. Escuchas de verdad». «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Berta, interrumpiendo las cavilaciones de su hija. Miriam negó con la cabeza. «No lo sé. Necesito tiempo para pensarlo». «Tienes tiempo de sobra», dijo Berta. «¿Pero dinero?». Aquella pregunta hizo que Miriam se estremeciera. Tenía algo de efectivo, una tarjeta de crédito vinculada a una cuenta conjunta que probablemente Ebner ya había bloqueado y todo. A lo largo de los años de matrimonio, se había vuelto completamente dependiente de su marido desde el punto de vista económico. «Conseguiré un trabajo», dice insegura. «Con un carné de enfermera 10 años caducado», dijo Berta con escepticismo. Miriam suspiró. Su madre tenía razón, como siempre. Sus conocimientos eran cosa del pasado. La medicina no se detiene. Nuevos protocolos, fármacos, tecnología. «Tengo una sugerencia», dijo Berta tras una pausa. «Necesito ayuda en la librería. Lorraine se va el mes que viene a vivir con su hija a Chicago». Berta tenía una pequeña librería de segunda oportunidad a 2 manzanas de su casa. Tras jubilarse de los juzgados, compró el local, cumpliendo así un sueño largamente acariciado: tener su propio negocio. «No sé, mamá. Nunca he trabajado en el comercio minorista». «No hay nada que saber», se desentendió Berta. «Los libros están ordenados alfabéticamente y por géneros. La caja registradora es sencilla. Lo principal es saber hablar con la gente, y tú puedes hacerlo». Miriam sonrió agradecida. Su madre, a pesar de toda su severidad, le estaba ofreciendo lo que más necesitaba en aquel momento: cobijo. Después de desayunar, Berta se fue a la tienda y Miriam se quedó sola en casa. Sacó el teléfono. 3 llamadas perdidas de Ebner la noche anterior, pero ningún mensaje. Típico. Podía echarla del coche en un arrebato de ira y no disculparse después. Salió al jardín y se sentó en un viejo banco bajo un manzano. El día era cálido para ser octubre, y el sol brillaba entre el follaje ralo. Miriam cerró los ojos y dejó que los recuerdos afloraran a su mente. Había habido otro caso, hacía 2 años. Un paciente anciano tras un derrame cerebral.
Ebner había insistido en un tratamiento agresivo, a pesar de que la mujer y su familia querían un enfoque más conservador, dada su edad y otras condiciones médicas. Sé lo que es mejor para ella, dijo Ebner cuando Miriam intentó defender a la paciente. Su opinión se basa en el miedo y la ignorancia. Pero es su cuerpo y su vida, objetó Miriam. Tenemos que respetar su decisión. Tenemos que salvar vidas, aunque los pacientes sean demasiado estúpidos para darse cuenta de lo que es mejor para ellos, replicó. La familia acabó trasladando a la anciana a otro hospital. Ebner montó en cólera y acusó a Miriam de socavar su autoridad. Y un mes después se enteraron de que la paciente había muerto por complicaciones de una operación en la que había insistido el otro médico. ¿Lo veis?, dijo Ebner en ese momento. Tenía razón, pero la verdad era que la mujer había muerto tras una intervención que no deseaba, lejos del hogar que habría preferido en sus últimos días. ¿Quién tenía realmente razón aquí? El teléfono de Miriam vibró. Un mensaje de Ebner. Espero que estés contenta con tu rabieta. Ya sabes lo que tienes que hacer cuando quieras volver y disculparte. Miriam casi se rió de lo absurdo de la situación. ¿La había echado del coche y ahora esperaba que se disculpara? Decidió no contestar. Se levantó del banco y entró en casa. Había que hacer algo con su vida, y sentarse en el jardín no iba a resolver el problema. Miriam subió a su habitación y empezó a ordenar en su bolso las pocas pertenencias que había conseguido coger antes de marcharse. Entre ellas estaba la carpeta que siempre llevaba consigo por costumbre. Dentro había copias de pólizas de seguros, extractos bancarios y algunos artículos médicos que había impreso para Ebner. Al hojear la carpeta, Miriam encontró una copia impresa de un correo electrónico que no recordaba. Era un mensaje del doctor Nolan, un anestesista que trabajaba a menudo con Ebner en operaciones complejas. El correo electrónico se refería a un paciente, Lowell Pierce, el mismo famoso músico por el que ayer había estallado el escándalo. Ebner, estoy preocupado por las últimas lecturas de Pierce. Hay signos de deterioro neurológico que no concuerdan con un postoperatorio normal. Sugiero pruebas adicionales antes del alta. También quería aclarar la dosis del fármaco X que le recetó ayer. Parece inusualmente alta para un paciente con su perfil. Miriam frunció el ceño. Recordaba vagamente el incidente. Ebner se había jactado de operar a una celebridad, diciendo que eso le daría aún más fama. Pero luego había dejado de mencionar a Pierce y, cuando ella le había preguntado, él había respondido irritado que todo iba bien. Esta carta indicaba claramente lo contrario, y a juzgar por la fecha, había sido enviada el día antes de que Ebner la obligara a salir del coche. Quizás la creciente tensión con este paciente había sido la gota que colmó el vaso y la había pillado en la cuerda floja. Miriam dejó la carta a un lado. Ya no formaba parte del equipo médico de Ebner. No le correspondía a ella resolver sus problemas, pero en el fondo de su mente se sentía inquieta. Si algo le había ocurrido a Lowell Pierce por un error o una negligencia de Ebner. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el timbre del teléfono. Berta. Miri, ¿puedes venir a la tienda? Tengo que ir al notario y no hay quien salga de la tienda. Por supuesto, mamá, contestó Miriam. Estaré allí en 15 minutos. Se puso unos vaqueros y un jersey que encontró en un viejo armario y salió de casa. El día estaba despejado y Miriam decidió ir andando a la tienda, disfrutando del sol y del aire otoñal, placeres sencillos que había pasado por alto durante mucho tiempo en su vida perfectamente organizada con Ebner. La librería Berta se encontraba en un viejo edificio de 2 plantas con un escaparate repleto de libros y objetos antiguos. Encima de la puerta colgaba un cartel de madera con las letras chamuscadas «Segunda oportunidad» y el dibujo de un libro abierto. Hacía más de un año que Miriam no venía. Ebner siempre encontraba motivos para no visitar a su madre. El timbre de la puerta tintineó al entrar.
El olor a libros viejos, madera y café la envolvió. Berta estaba detrás del mostrador, hablando con un hombre mayor con chaqueta de tweed. «Ah, ahí está mi hija», dijo cuando vio a Miriam. «Profesor Jenkins, ella es Miriam. Cuidará de la tienda mientras estoy fuera». El hombre se dio la vuelta y asintió afablemente. «Es un placer conocerla, señorita Miriam. Su madre siempre me encuentra libros increíbles sobre la historia de la medicina». «El profesor Jenkins enseña en la Facultad de Medicina de Cincinnati», explicó Berta. «Es uno de mis mejores clientes». Miriam sonrió. «Encantada, profesor. Miri también procede del campo de la medicina», añadió Berta. Era una excelente enfermera hasta que decidió cambiar de carrera. Miriam lanzó a su madre una mirada de desaprobación. Típica de Berta. Nada de silencios con tacto. ¿De verdad? El profesor se interesó. ¿En qué campo trabajaba? Neurología, respondió Miriam. Pero eso fue hace mucho tiempo. Nunca es tarde para volver, dijo el profesor. Hoy en día hay una gran escasez de enfermeras cualificadas, sobre todo con formación en neurología. Berta asintió. Eso es lo que le digo. Bueno, tengo que irme. Volveré en 1 hora, 2 como mucho. Le explicó a Miriam cómo funcionaba la caja, le enseñó dónde estaba todo y se marchó, dejándola a solas con la librería y el profesor Jenkins, que ahora estaba hojeando una estantería de libros raros de medicina. «Tu madre es una mujer increíble», dijo. «Conoce todos los libros de su tienda y recuerda lo que le interesa a cada cliente». «Sí, tiene una memoria fenomenal», asintió Miriam. «Años de trabajo en los tribunales, supongo». «Me lo ha contado», asintió el profesor. 25 años como taquígrafa judicial eran impresionantes. Miriam recordaba a su madre practicando en casa de niña, tecleando a una velocidad increíble en su máquina de escribir especial, memorizando cada palabra de complejas discusiones jurídicas. «Si no es ningún secreto, ¿por qué dejaste la medicina?», preguntó el profesor, seleccionando un libro de la estantería. «Normalmente la gente lo deja por agotamiento, pero tú eres demasiado joven para eso». Miriam no sabía qué decir. Decir la verdad, que su marido neurocirujano la había convencido poco a poco de que su sitio estaba en casa, no en un hospital, que había dejado que sus habilidades se quedaran obsoletas mientras desempeñaba el papel de esposa perfecta. «Las circunstancias de la vida», dijo finalmente. «Pero ahora estoy pensando en volver». El profesor sonrió. «Es una gran noticia. Sabe, nuestro hospital tiene un programa de reciclaje para las enfermeras que vuelven. 3 meses de cursos y vuelves a trabajar». Sacó una tarjeta de visita del bolsillo. «Si te decides, llámame. Puedo hacerte una recomendación». Miriam cogió la tarjeta y sintió una repentina oleada de esperanza. Tal vez fuera una señal, una oportunidad de volver a lo que siempre le había gustado. «Gracias, profesor», dijo sinceramente. «Me lo pensaré». Cuando el profesor se marchó, Miriam se quedó sola en la silenciosa tienda. Caminó entre las estanterías mirando libros, viejos atlas médicos, novelas de cubiertas raídas, álbumes de fotografías de Cincinnati de principios del siglo XX. En un rincón de la tienda había un viejo sofá y una mesa con una lámpara, un lugar acogedor para leer. Miriam se sentó, sintiendo una extraña calma entre los libros. Por primera vez en años se sintió segura, lejos de la mirada crítica de Ebner, de tener que ajustarse a sus expectativas. Aquí, en este tranquilo santuario entre las páginas de las historias de otras personas, Miriam empezó a recoger los pedazos de su destrozada vida. Algo le decía que pronto esas piezas formarían un nuevo mosaico, no el que había imaginado, sino quizá uno más real. Al tercer día de estancia en casa de su madre, Miriam ya se había familiarizado con la librería. Venía por las mañanas, ayudaba a colocar los libros recién llegados, atendía a los pocos pero fieles clientes y aprendía de Berta los entresijos del pequeño comercio.
El trabajo era tranquilo y relajado, todo lo contrario de la estresante vida en neurocirugía y los años siguientes, en los que se esforzaba constantemente por cumplir las normas de Ebner. Aquella tarde, Miriam estaba detrás del mostrador haciendo inventario de libros antiguos cuando sonó el timbre de la puerta y entró en la tienda una mujer de mediana edad vestida con un elegante traje azul. «Buenos días», la saludó Miriam. «¿En qué puedo ayudarle?». La mujer miró alrededor de la tienda como si buscara a alguien. «¿Está Berta Aldrich?». «Ha salido un momento», respondió Miriam. «Soy su hija, Miriam. ¿En qué puedo ayudarla?». La cara de la mujer se iluminó. «¿Miriam? ¿Miriam Aldrich? Probablemente no me recuerde. Elizabeth Hammond. Fuimos juntas al Instituto Oakwood». Miriam rebuscó en su memoria. Elizabeth. Liz. Sí que habían estudiado juntas, incluso se habían sentado una al lado de la otra en clase de literatura. Liz. Claro que me acuerdo. Han pasado años. Elizabeth se animó. Casi 20. He oído que te casaste con un médico famoso y te mudaste a un barrio rico. Ebner Woodruff, respondió Miriam automáticamente. Es neurocirujano, pero estamos en un pequeño descanso ahora mismo. Le resultaba extraño hablar de ello, admitir en voz alta que su matrimonio podía haber llegado a su fin. Elizabeth asintió con delicadeza, sin exigir detalles. «Trabajo para el periódico local», dijo, cambiando de tema. «Escribo para el Cincinnati Courier. En realidad quería preguntarle a tu madre por una vieja historia en la que estoy trabajando. Es sobre un juicio de los años 90, y Berta era taquígrafa». «Volverá dentro de una hora», dijo Miriam. «¿Quieres dejar un mensaje o volver más tarde?». Elizabeth vaciló y luego hizo un gesto con la mano. «Volveré más tarde. Pero, ahora que te conozco, usted trabajó en el hospital universitario, ¿verdad? Con el doctor Woodruff». Miriam se tensó. «Sí, durante un tiempo. ¿Por qué lo preguntas?». «Solo es una coincidencia». Elizabeth se encogió de hombros. «Estoy investigando un caso allí. ¿Ha oído hablar de Lowell Pierce?». Miriam sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿El famoso violonchelista? Sí, fue paciente de Ebner. Una operación para extirparle un tumor cerebral. Elizabeth asintió. «Sí. Anoche su estado empeoró drásticamente. Entró en coma. El hospital ha guardado silencio, pero mis fuentes dicen que el asunto puede llegar al punto de una investigación por error médico». Miriam intentó mantener una expresión neutra en el rostro. Lowell Pierce, el mismo paciente que había enfadado tanto a Ebner el día que la había echado del coche. No estoy al tanto de los detalles», dijo Miriam con cautela. «Hace mucho que no trabajo en el hospital». Elizabeth le dirigió una mirada de evaluación. «Por supuesto, pensé que te habrías enterado de algo. De todos modos, es una gran historia. Un músico famoso, un cirujano famoso, y ahora este giro inesperado. Si se te ocurre algo interesante, dímelo. Y saluda a Berta, que luego me paso». Cuando Elizabeth se marchó, Miriam se quedó detrás del mostrador, sintiendo que la mente le daba vueltas. Lowell Pierce en coma. La posible investigación. Todo formaba un cuadro inquietante. En un rincón de la tienda había un pequeño televisor que Berta encendía a veces como ruido de fondo. Miriam cogió el mando a distancia y pulsó el botón de encendido. El canal local de noticias estaba emitiendo el boletín de la tarde. Subió el volumen mientras el presentador anunciaba la siguiente noticia. Y ahora, una noticia que ha conmovido a la comunidad cultural de Cincinnati. El renombrado violonchelista Lowell Pierce, operado hace 15 días para extirparle un tumor cerebral benigno, fue hospitalizado de urgencia ayer en estado crítico. Según un portavoz de la familia, el músico ha entrado en coma. Los médicos aún se abstienen de hacer un pronóstico.
Recordemos que la operación fue llevada a cabo por el famoso neurocirujano Dr. Ebner Woodruff, que ya ha salvado la vida de muchas celebridades. En la pantalla apareció el rostro de Ebner, una entrevista que había concedido tras la exitosa operación de Pierce hacía 15 días. Se le veía confiado, irradiando competencia. La operación fue impecable, decía. El señor Pierce podrá volver a la música dentro de unos meses. Miriam apagó el televisor y sintió un escalofrío en la espalda. Recordó el día de la operación. Ebner había llegado tarde a casa, emocionado, lleno de planes sobre cómo la cobertura del caso en la prensa le ayudaría a ascender a jefe del departamento. ¿Te imaginas? Había dicho entonces, sirviéndose un whisky. Este hombre ha tocado para presidentes y reyes, y ahora su vida está en mis manos. Después de esto, nadie se atreverá a cuestionar mis métodos. Aquella noche no prestó atención a sus palabras. Ebner siempre había sido ambicioso y a menudo hablaba así de los pacientes, como peldaños hacia el éxito, no como personas necesitadas de ayuda. Berta regresó hacia el mediodía y Miriam le habló de la visita de Elizabeth, omitiendo su preocupación por Lowell Pierce. Hammond, dijo Berta pensativa. Sí, recuerdo a su padre. Era un buen abogado de principios. Me alegra saber que se ha dedicado al periodismo. Siempre ha tenido tendencia a llegar al fondo de las cosas. Quiere hablarte de un caso antiguo, dijo Miriam. Puedo adivinar de qué se trata, asintió Berta. El caso Carlyle del 92 era un juicio de alto perfil. El resto del día transcurrió con la rutina habitual: clientes, inventario, limpieza. Pero Miriam no dejaba de pensar en Lowell Pierce. ¿Qué podía haber salido mal? Y lo más importante, ¿había sabido Ebner de antemano los posibles problemas? Cuando llegó a casa aquella noche, subió a su habitación y se tumbó en la cama, mirando al techo. La imagen de su último encuentro con el músico antes de que le dieran el alta en el hospital pasó ante sus ojos. Había algo extraño en aquella visita. Ebner había insistido en que le acompañara, aunque no solía llevarla a las rondas. Pierce parecía estar bien para ser un hombre tras una operación cerebral, sentado en la cama, hablando coherentemente, incluso bromeando con las enfermeras. Pero Miriam notó que la mano derecha le temblaba ligeramente cuando intentaba llevarse un vaso de agua a los labios. «Dr. Woodruff», dijo entonces Pierce, «siento los dedos un poco entumecidos. ¿Es normal?» Ebner se lo quitó de encima. «Es perfectamente normal después de una operación como esta. Desaparecerá en unos días». Pero Miriam sabía que no siempre era así. El entumecimiento podía ser un signo de complicaciones neurológicas. Intentó llamar la atención de su marido para señalarle en silencio la necesidad de realizar más pruebas, pero Ebner evitó sus ojos. Después de la visita, en el pasillo, aún se atrevió a hablar. «Ebner, quizá deberíamos comprobar más a fondo su capacidad motora. Ese entumecimiento...» «No empieces», la cortó. «Sé lo que hago. Es un efecto secundario menor, no merece la pena mencionarlo. Pero si es un signo de daño nervioso...» «Mire», Ebner bajó la voz hasta convertirla en un susurro airado. «Soy el neurocirujano jefe de esta clínica. Usted es una antigua enfermera que hace años que no ejerce. ¿Quién de los dos es más competente?» Ella dio un paso atrás, sometiéndose habitualmente a su autoridad. Y ahora que Lowell Pierce estaba en coma, no pudo evitar pensar: ¿y si hubiera insistido entonces? ¿Y si no hubiera dejado que Ebner la silenciara? Miriam se levantó por la mañana con el corazón encogido, pero con una decisión firme. Tenía que saber más sobre el estado de Pierce antes de sacar conclusiones o tomar medidas. Durante el desayuno, Berta anunció que iba a reunirse con Elizabeth Hammond por la tarde y que Miriam se encargaría de la tienda. «Si quieres hablar con ella de tus sospechas», añadió Berta, «házmelo saber. Lo plantearé como una conversación informal, sin mencionar tu nombre».
Miriam se lo pensó un momento, pero negó con la cabeza. Todavía no. Necesito más información. Miriam se quedó sola en la tienda y encendió la televisión. Las noticias locales volvían a mencionar a Lowell Pierce, pero no había nuevos detalles. La familia del músico había pedido que se respetara su intimidad en estos momentos difíciles. Tampoco se mencionaba una posible investigación. Hacia el mediodía, un hombre con chaqueta de tweed entró en la tienda. El profesor Jenkins, que ya había estado aquí unos días antes. «Buenas tardes, señorita Miriam», dijo afablemente. «Espero que no haya olvidado mi oferta». «Buenas tardes, profesor», sonrió Miriam. «No, no la he olvidado. Estaba pensando en ello». Él asintió. «Bien, tengo información adicional para usted. El programa de reciclaje empieza dentro de 3 semanas y quedan algunas plazas. Si te interesa, puedo hablar bien de ti». Miriam sintió una oleada de gratitud hacia aquel hombre tan amable que le ofrecía una vía de reincorporación a la profesión. «Le estoy muy agradecida, pero ahora mismo hay demasiada incertidumbre en mi vida». El profesor asintió comprensivo. «No te estoy metiendo prisa para que tomes una decisión. Solo quería que fueras consciente de la posibilidad». Caminó por las estanterías mirando los lomos. «Por cierto», añadió despreocupadamente, «me he enterado del desafortunado caso de Lowell Pierce. Su marido era su cirujano, si no me equivoco». Miriam se puso tensa. «Sí, lo era. Es una historia triste», el profesor negó con la cabeza. «Sobre todo para el doctor Woodruff, dadas las circunstancias». «¿Qué circunstancias?», preguntó Miriam rápidamente. El profesor pareció sorprendido. «¿No se ha enterado? La Junta Médica ha iniciado una investigación. Todavía no es oficial, pero tengo entendido que hay sospechas de un tratamiento postoperatorio inadecuado». A Miriam se le encogió el corazón, así que ya no eran solo sus sospechas. Una investigación oficial significaba que alguien había expresado su preocupación a la dirección del hospital. «Esto es inesperado», se le escapó. El profesor la miró con simpatía. «Lo siento, creía que lo sabía. Debe de ser duro para usted como esposa». Miriam no se molestó en corregirle sobre su situación actual. «Sí, es un momento difícil», respondió. «Profesor, no conoce los detalles de la investigación. ¿Qué están comprobando exactamente?». Sacudió la cabeza. «Solo rumores, pero dicen que se trata de la dosis incorrecta de un medicamento que podría haber provocado un edema cerebral. Si eso es cierto, entonces…» Se calló, sin ganas de continuar. Miriam terminó por él. «Si es cierto, las consecuencias podrían ser catastróficas para el paciente y para la carrera del cirujano». El profesor asintió con tristeza. «Por desgracia, sí, pero no nos adelantemos. Puede que la investigación no revele nada». Cuando el profesor se marchó, Miriam se quedó a solas con sus pensamientos. Dosis errónea del medicamento. Sí, recordó que en el historial médico de Pierce había una nota sobre hipersensibilidad a cierto grupo de fármacos. Se lo había hecho saber a Ebner cuando revisó el historial del paciente antes de la operación, uno de los pequeños servicios que seguía prestando a su marido, a pesar de que ya no trabajaba oficialmente en el hospital. Miriam se fijó en ella en el historial del paciente cuando Ebner llevó el papeleo a casa para preparar la operación. «Mira», dijo entonces, señalando la entrada, «es hipersensible a este grupo de medicamentos». Ebner asintió distraído. «Sí, sí, ya veo. Lo tendré en cuenta a la hora de prescribir la terapia postoperatoria». Pero, ¿realmente lo había tenido en cuenta? ¿O había ignorado este importante factor en su búsqueda de resultados rápidos y espectaculares? Su teléfono vibró. Un mensaje de Ebner. «Espero que estés contenta con tu rabieta. Ya sabes lo que tienes que hacer cuando quieras volver y disculparte». Miriam casi se rió de lo absurdo de la situación. La había echado del coche y ahora esperaba que se disculpara. Era tan típico de Ebner, la incapacidad de admitir su culpa,
el traslado de la responsabilidad a los demás. Decidió no responder. Volvió a sus tareas en la tienda, intentando no pensar en su marido ni en la situación. Pero la imagen de Lowell Pierce, el músico de talento que ahora yacía inconsciente en la habitación del hospital, no se le iba de la cabeza. Hacia el atardecer, Berta y Elizabeth entraron en la tienda. Charlaban animadamente, claramente satisfechas de su encuentro. «Miri, Liz y yo hemos terminado», dijo Berta. «Ha conseguido toda la información que necesitaba para el artículo. Fue increíblemente útil», sonrió Elizabeth. «Tu madre recuerda cada detalle de aquel proceso como si fuera ayer. Memoria profesional», se encogió de hombros Berta. 25 años de taquigrafía no pasan desapercibidos. Elizabeth se volvió hacia Miriam. ¿Has pensado en lo que te he dicho? Si tienes alguna información sobre el caso Pierce, podría... «No», respondió Miriam rápidamente. «Me temo que no puedo ayudarte». Elizabeth la miró detenidamente. «¿Estás segura? Creo que sabes más de lo que dices». «Liz», intervino Berta, «mi hija ya ha dicho que no puede ayudar. Dejémoslo así». La periodista suspiró. «Claro que lo siento. De formación profesional. Siempre buscando una historia donde quizá no la haya. Pero si cambia de opinión», señaló la tarjeta de visita que había dejado antes, «ya sabe cómo ponerse en contacto conmigo». Cuando se marchó, Berta miró a su hija con atención. «De verdad sabes algo, ¿verdad?» Miriam asintió lentamente. «No estoy segura. Es solo una premonición y algunos detalles en los que me fijé pero que Ebner ignoró». «¿Qué detalles?», Berta insistió. Miriam le habló a su madre de la mano temblorosa de Pierce, de su queja de entumecimiento en los dedos, de la reacción de Ebner a su intento de llamar la atención sobre estos síntomas. También mencionó la anotación en el historial médico sobre la sensibilidad a las drogas. Y ahora el profesor Jenkins dice que la investigación se centra específicamente en la dosis incorrecta del fármaco. Terminó. «Hay demasiadas coincidencias». Berta asintió sombríamente. «Eso parece. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información?» «No lo sé», respondió Miriam con sinceridad. «Una parte de mí quiere llamar al hospital y contarles lo que sé, pero la otra parte sigue sintiéndose responsable ante mi marido», terminó Berta por ella. «Incluso después de cómo te ha tratado». Miriam asintió en silencio. «Escucha», Berta puso la mano en el hombro de su hija. «No puedo decirte lo que tienes que hacer, pero recuerda, tu primera responsabilidad siempre ha sido con tus pacientes. Eso es lo que te he enseñado y lo que te ha convertido en una gran enfermera». «Lo sé», dijo Miriam en voz baja. «Es tan complicado». Aquella noche se quedó despierta repasando los acontecimientos de los últimos días. Ebner empujándola fuera del coche. La noticia del coma de Lowell Pierce. Información sobre la investigación que había comenzado. Todo formaba un cuadro inquietante que la obligaba a actuar, pero aún no sabía cómo. Por la mañana, Miriam se despertó con el timbre de su teléfono. El nombre de Ebner apareció en la pantalla. El corazón le dio un vuelco. Él nunca llamaba tan temprano a menos que fuera urgente. Pulsó el botón de respuesta. «¿Hola?» «Miriam», la voz de Ebner sonaba extraña, casi asustada. «Tenemos que hablar, tenemos que hablar». «¿Sobre qué?», preguntó ella con recelo. «Por teléfono no», dijo rápidamente. «Es sobre Pierce, la situación complicada». Miriam se sentó en la cama, completamente despierta. «¿Qué ocurre, Ebner?» «La comisión ha iniciado una investigación formal», dijo en voz baja. «Han solicitado todos los documentos, todos los registros». «Miriam, necesito tu ayuda». Ella sintió que se le apretaba el interior. «¿Mi ayuda? ¿Cómo?» «Tú estabas allí», dijo rápidamente. «Lo viste el día que le dieron el alta. Puedes confirmar que seguí el protocolo, que los signos de deterioro neurológico no eran evidentes». Miriam permaneció en silencio, atónita.
Ebner le estaba pidiendo que confirmara una versión que contradecía lo que ella había visto con sus propios ojos. Ebner, dijo lentamente, vi cómo le temblaba la mano. Le oí quejarse de entumecimiento, y recuerdo habértelo contado. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Miriam, dijo por fin Ebner con una voz que ella apenas reconocía, suplicante, casi llorosa. No lo entiendes. Es mi carrera, mi vida. Si demuestran negligencia, lo perderé todo. Miriam cerró los ojos, sintiendo que su corazón se debatía entre el deber hacia su paciente y la lealtad hacia su marido que, a pesar de todos sus defectos, seguía formando parte de su vida. ¿Qué le ha pasado a Pierce?, preguntó. De verdad, Ebner, ¿qué le ha pasado? Hubo una larga pausa. Puede que me haya equivocado, admitió finalmente. Con la dosis. Pero no me di cuenta de que las consecuencias serían tan graves. Nadie podría haber predicho. Te advertí de su sensibilidad al fármaco, dijo Miriam en voz baja. Estaba en su historial. Lo sé, le tembló la voz a Ebner, pero quería acelerar su recuperación. Era Lowell Pierce, Miriam. Una celebridad, una operación con éxito y una rápida recuperación podrían ser la clave de mi ascenso. Miriam sintió una oleada de frustración y rabia creciendo en su interior. Todo este tiempo, Ebner había arriesgado la vida de un paciente por su carrera. «¿Quieres que mienta a la Junta?», dijo. «Para encubrir tu error. Quiero que me ayudes», insistió Ebner. «Eres mi mujer, Miriam. A pesar de todo lo que pasó en la estación de tren, sigues siendo mi mujer». Miriam recordó las palabras de su madre de que su primera responsabilidad era siempre hacia sus pacientes, y ahora se enfrentaba a la disyuntiva de defender al hombre que la había humillado o ponerse del lado de la verdad que podía destruirlo. «Tengo que pensármelo», dijo por fin. «Ahora mismo no puedo darte una respuesta. El tiempo apremia», insistió la voz de Ebner. «La comisión se reúne mañana. Necesito tu testimonio. Por favor, Miriam, nunca te he pedido nada, excepto renunciar a mi carrera, a mi vida, a mi identidad», pensó, pero no lo dijo en voz alta. «Te volveré a llamar», dijo Miriam con firmeza y terminó la llamada. Se sentó en la cama, mirando por la ventana los suburbios de Cincinnati, que se despertaban. La premonición que la había estado atormentando desde que recibió las noticias sobre Pierce se había convertido en una certeza. Ebner había cometido un error, quizá involuntario, pero agravado por su arrogancia y ambición. Y ahora le pedía que se convirtiera en cómplice, que le ayudara a eludir su responsabilidad. Miriam sabía que su decisión cambiaría no solo el destino de Ebner, sino también su propia vida. Hiciera lo que hiciera, ya no habría vuelta atrás. La llamada de Ebner la mañana del tercer día, después de que Miriam fuera obligada a salir del coche, fue solo el principio. Tras una breve conversación en la que suplicó una reunión, refiriéndose a la situación de Lowell Pierce, el teléfono no paraba de vibrar con sus mensajes. «Miriam, tenemos que hablar. Es sobre mi carrera. Llámame, por favor. La situación es crítica. Sé que lo que hice en la estación de tren estuvo mal, pero eso no es razón para arruinar todo en lo que he estado trabajando durante años». Al mediodía, Miriam había silenciado las notificaciones, incapaz de concentrarse en ordenar los libros de la tienda de su madre. Berta se dio cuenta de su estado, pero no hizo preguntas. Solo de vez en cuando lanzaba miradas preocupadas. «Ha llamado Ebner», dijo finalmente Miriam mientras cerraban la tienda. «Le ha pasado algo a su paciente, Lowell Pierce. La Junta ha iniciado una investigación y quiere que le ayude». Berta miró a su hija con atención. «¿Ayudarle de qué manera?» «No lo ha dicho exactamente», respondió Miriam, omitiendo deliberadamente la petición de mentir a la comisión. «Solo insiste en una reunión urgente». «¿Y qué ha decidido?», preguntó Berta, girando la llave en la cerradura de la tienda. Miriam suspiró. «No lo sé. Una parte de mí quiere olvidarse de él después de lo que pasó en la estación de tren,
pero si el paciente resultó realmente herido por un error médico, tu deber es ante todo el paciente, dijo Berta con firmeza. Recuérdalo siempre. En casa, Miriam volvió a llamar a Ebner y quedaron en verse a la mañana siguiente en el Blue Cup Café, en el centro de la ciudad. No durmió bien, pensando en posibles escenarios para la conversación. ¿Qué quería exactamente Ebner de ella? ¿Estaría dispuesta a hacer lo que le pidiera? La mañana estaba nublada y fresca. Miriam llevaba un sencillo vestido negro y un impermeable beige, la misma ropa que Ebner le había puesto cuando la echó del coche. Fue una elección consciente, un recordatorio silencioso para ambos de lo que había ocurrido. «Me voy a una reunión», le dijo a Berta mientras bajaba a desayunar. Su madre la miró con severidad. «Ten cuidado, y recuerda que no le debes nada a nadie». 40 minutos más tarde, Miriam entró en la Taza Azul, un pequeño café con sofás acogedores y luces tenues, donde Ebner y ella se encontraban a veces en los mejores momentos. Él ya estaba esperando en una mesa del rincón más alejado, dando golpecitos nerviosos con los dedos a una taza de café frío. Cuando la vio, se levantó de un salto. «Miriam, ha venido». Ella se dio cuenta de lo mucho que había cambiado en 3 días. La cara caída, los ojos enrojecidos, el traje arrugado que normalmente estaba impecablemente planchado. Ebner parecía haber envejecido varios años. «Hola», dijo secamente sentándose frente a él. «Te he pedido un café con leche», señaló la taza que tenía delante. «Con canela, como a ti te gusta». Miriam ignoró el gesto de reconciliación. «Querías hablar de Lowell Pierce». La sonrisa se borró de la cara de Ebner. Miró a su alrededor como si comprobara si alguien estaba espiando y bajó la voz. «La situación es peor de lo que pensaba. Pierce está en coma. La familia ha contratado a un abogado. La clínica ha iniciado una investigación interna. Podría acabar en los tribunales». «¿Y cómo puedo ayudar?», preguntó Miriam sin rodeos. Ebner respiró hondo. «¿Recuerdas el día que visitamos a Pierce antes de que le dieran el alta?» «Por supuesto», asintió. «Me fijé en el temblor de su brazo derecho y te lo comenté. Dijiste que era habitual después de una operación». «Sí, pero...». Ebner vaciló. «Verá, la Junta cree que ignoré los signos de complicaciones neurológicas y di el alta al paciente antes de tiempo». «¿No fue ese el caso?», preguntó Miriam en voz baja. Ebner la miró con mal disimulada irritación. «Seguí el protocolo. Su estado era estable. Excepto por los temblores y el entumecimiento de los dedos que mencionó», le recordó Miriam. «Podría haber sido temporal», objetó Ebner con obstinación. «En cualquier caso, hay otra explicación. Creo que Pierce tuvo una reacción alérgica a uno de los medicamentos del postoperatorio». Miriam frunció el ceño. «¿Qué medicamento?». «El fármaco X», contestó Ebner bajando los ojos. «Un nuevo medicamento que he decidido utilizar para acelerar la recuperación. Se sabe que causa efectos secundarios graves en pacientes con antecedentes de sensibilidad a los medicamentos», dijo Miriam despacio. «Como Pierce». Ebner levantó la vista bruscamente. «¿Lo sabías?». «Claro que lo sabía», dijo Miriam. «Te lo señalé cuando preparabas la operación. Estaba claramente marcado en su historial». El rostro de Ebner se ensombreció. «Lo recuerdo, pero decidí que las ventajas superaban a los riesgos. Este medicamento podría reducir el periodo de recuperación a la mitad. Imagínese». Lowell Pierce volvía a actuar un mes después de una operación para extirparle un tumor cerebral. Sería un triunfo. «Un triunfo para usted, no para el paciente», aclaró Miriam. «Y ahora está en coma». «No podía prever una reacción tan fuerte», se defendió Ebner. «Nadie podría haberlo hecho». «Cualquiera podría haberlo hecho», replicó Miriam. «Es farmacología básica. Si un paciente es sensible a un determinado grupo de fármacos, no se le prescriben las dosis máximas sin un control minucioso». Ebner se pasó la mano por el pelo, parecía totalmente agotado.
Mira, lo hecho está. Lo que importa ahora es cómo proceder a partir de ahora. ¿Nosotros? Miriam enarcó una ceja. Miriam, se inclinó Ebner hacia ella, bajando la voz a un susurro. Eres la única testigo que estuvo conmigo aquel día. Si dices que viste signos de una reacción alérgica en la cara de Pierce, sarpullidos, enrojecimiento, picor, eso confirmaría mi versión de los hechos. Pero yo no vi ningún signo de alergia, dijo Miriam con firmeza. Solo síntomas neurológicos a los que no prestaste atención. Nadie puede verificar exactamente lo que viste, insistió Ebner. Limítate a decir que notaste el enrojecimiento de su cuello, que me di cuenta inmediatamente y que ajusté la dosis. Miriam miró a su marido con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿Me estás pidiendo que mienta bajo juramento? Te estoy pidiendo que me ayudes, dijo Ebner con desesperación. Es mi carrera, mi vida. Si la Junta decide que prescribí a sabiendas un fármaco peligroso, ignorando las contraindicaciones, y luego pasé por alto los signos de complicaciones, es el final de todo. ¿Qué pasa con Lowell Pierce?, preguntó Miriam en voz baja. Ya es el fin de todo para él. Está en coma. Probablemente nunca despertará, nunca volverá a jugar. Ebner bajó la cabeza. Lo sé, y lo siento mucho, pero ahora mismo no puedo hacer nada por él. Y usted sí puede hacer algo por mí. Miriam se quedó en silencio, mirando fijamente al hombre con el que una vez se había casado. Un cirujano brillante y con talento que había salvado muchas vidas, pero también arrogante, engreído, dispuesto a correr riesgos por su fama y su carrera, y ahora le pedía que fuera cómplice de una mentira. No puedo, dijo finalmente. No puedo mentir sobre lo que vi. Miriam, la voz de Ebner sonaba desesperada. Sé que las cosas son difíciles entre nosotros ahora mismo. Lo que pasó en la estación de tren. No era yo mismo. El estrés, la presión. No dejes que un mal día arruine 10 años de matrimonio. No se trata de lo que pasó en la estación. Miriam negó con la cabeza. Se trata de que me pediste que mintiera para encubrir un error que puede haberle costado la vida a un hombre. No está muerto, se apresuró a objetar Ebner. Pero puede que nunca despierte, dijo Miriam. Es lo mismo, si no peor. Ebner se reclinó en su silla, con el rostro contorsionado por una mezcla de ira y desesperación. ¿Así que no me ayudarás? ¿Eliges a un extraño antes que a tu propio marido? Elijo la verdad, dijo Miriam con firmeza. ¿Y mi conciencia? Hubo una larga pausa. Miriam pensó que la conversación había terminado y estaba a punto de marcharse cuando Ebner se adelantó de nuevo. Hay algo más que deberías saber. ¿Recuerdas que tenías acceso a mi despacho en la clínica? A mi ordenador. Miriam asintió, sin saber a dónde quería llegar. Sí, a veces me pedías que buscara algún documento o enviara un correo electrónico. Una semana antes de la operación de Pierce, dijo Ebner despacio, recibí una carta de la empresa farmacéutica que fabrica el fármaco X. Advertían de posibles complicaciones con el medicamento en pacientes con un determinado perfil genético. ¿Y? Miriam se alarmó. Y ese correo se abrió desde mi ordenador mientras yo estaba en el quirófano, explica Ebner. El sistema registra toda la actividad. Si rastrean la IP y la hora, es obvio que alguien más lo estaba mirando. A ti. Miriam sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No recuerdo un correo así. Puede ser. Se encogió de hombros Ebner, pero el hecho es que la carta se abrió. Y si la comisión decide indagar más, descubrirá que usted tuvo acceso a esa información. ¿A dónde quiere llegar?, preguntó Miriam, aunque ya lo sabía. Si me juzgan por negligencia, dijo Ebner en voz baja, tú podrías ser cómplice. Conocías los riesgos, tenías acceso a la información y no hiciste nada. Miriam no daba crédito a lo que oía. ¿Me estás amenazando? No, dijo rápidamente. Solo te estoy explicando las consecuencias. Los dos podemos salir perjudicados si se descubre la verdad.
o podemos permanecer juntos y evitar el desastre. Nunca vi esa carta, dijo Miriam con firmeza. No miré tu correo aquel día, y aunque lo hubiera hecho, fue decisión tuya recetar el fármaco, no mía. Pero usted estaba allí, insistió Ebner. Viste los síntomas y no hiciste nada. No avisaste a la clínica, no insististe en que me hicieran más pruebas. Porque me convenciste de que no pasaba nada, replicó Miriam. Tú eres un destacado neurocirujano y yo solo una antigua enfermera, como siempre señalabas. Ebner la miró fijamente, evaluándola. Veo que ya ha tomado una decisión. Sí, asintió Miriam. No mentiré por ti, Ebner, y no me dejaré intimidar. La miró en silencio durante unos segundos y luego dijo con voz tranquila pero firme. Entonces, no tengo elección. Debo hacer lo necesario para protegerme. ¿Qué significa eso? Miriam se puso tensa. Le diré a la comisión que notaste los síntomas, pero no los comunicaste porque estabas resentida conmigo por problemas personales, contestó Ebner. Que ocultaste deliberadamente información que podría haber salvado al paciente porque estabas celosa de mi carrera. Miriam no podía creer lo que estaba oyendo. El hombre que tenía enfrente, el hombre al que una vez había amado, ahora la amenazaba abiertamente, dispuesto a echarle la culpa de sus errores. Nadie se lo creerá. Lo harán, dijo Ebner con dureza. Todo el mundo sabe que estabas celoso de mi éxito, que te sentías insignificante a mi lado. Tenías un motivo. ¿De verdad crees que pondría en peligro a un paciente por rencores personales? Preguntó Miriam sorprendida. Creo que eres capaz de muchas cosas cuando te sientes traicionado, replicó Ebner. Y ahora lo demuestras eligiendo la lealtad a un músico antes que a tu propio marido. Miriam sintió que la invadía la ira, no violenta y ardiente, sino fría y clara. Vio ante ella al verdadero Ebner Woodruff, un hombre dispuesto a destruir todo a su paso para salvarse a sí mismo. «Sabes», dijo levantándose de la mesa, «siempre he pensado que bajo tu arrogante caparazón había un buen hombre, un médico que se preocupaba de verdad por sus pacientes, pero ahora veo que me equivocaba. Debajo de la máscara no hay más que egoísmo y cobardía». El rostro de Ebner se contorsionó de ira. «No tienes derecho a juzgarme. Todo lo que he conseguido me lo he ganado con mi propio trabajo. ¿Y qué has hecho tú? He renunciado a mi carrera para ser un accesorio decorativo de un marido de éxito. ¿De quién fue la idea?» Miriam sonrió amargamente. ¿Quién me convenció de que mi sitio estaba con él y no en el quirófano? ¿Quién minó poco a poco mi confianza convenciéndome de que no era lo bastante competente? Ebner se lo quitó de encima. Tú tomaste esa decisión. Nadie te obligó. Miriam negó con la cabeza. Sí tomé una decisión, y ahora estoy tomando otra. No mentiré por ti, Ebner, y no me dejaré intimidar por tus amenazas. Se dio la vuelta para marcharse, pero Ebner la agarró del brazo. Espera. No te das cuenta de lo que te juegas. Si pierdo mi licencia, si pierdo mi consulta, es el fin de todo. No solo para mí, sino también para ti. La casa, el dinero, la posición social, todo desaparecerá. Miriam le soltó la mano. Ya se había ido en el momento en que me echaste del coche y me llamaste mendiga. No era yo mismo, empezó a justificarse de nuevo Ebner. Estrés, presión. Siempre hay alguna excusa, ¿no? Le interrumpió Miriam. Pero al fin y al cabo, lo único que queda son nuestras decisiones y sus consecuencias. Decidiste arriesgar la vida de Lowell Pierce por tu carrera. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida del café. Detrás de ella, Miriam oyó la voz de Ebner, ya no suplicante, sino llena de fría furia. Te arrepentirás, Miriam. Te juro que te arrepentirás. Miriam salió y respiró profundamente el aire fresco del otoño. Le temblaban las manos, el corazón le latía con fuerza en el pecho, pero su mente estaba extraordinariamente despejada. Por primera vez en años,
Miriam sintió que estaba haciendo lo correcto, siguiendo sus principios y no los deseos de Ebner. Sabía que no era el final. Había procedimientos por delante, posiblemente vistas judiciales, atención pública al caso del famoso músico. Ebner no se echaría atrás, lucharía hasta el final, utilizando cualquier medio necesario, incluso atacándola. Pero ahora, caminando por las calles de Cincinnati hacia la parada del autobús, Miriam sentía una extraña sensación de alivio. Era como si el gran peso que había estado cargando durante años se hubiera desprendido por fin de sus hombros. Ya no era la sombra del gran Ebner Woodruff. Volvía a ser ella misma, Miriam Aldrich, una mujer con sus propios principios y fuerza de voluntad. El teléfono de su bolsillo vibró. Otro mensaje de Ebner. Esta es tu última oportunidad. Piensa en las consecuencias. Miriam miró la pantalla durante unos segundos y bloqueó el número de su marido. Ya era suficiente. Durante 10 años había escuchado su voz, obedecido sus instrucciones, antepuesto sus deseos a los suyos. Ahora solo escucharía a su conciencia. En el autobús de vuelta a casa de su madre, Miriam pensó qué decirle a Berta. ¿Cómo explicarle que su marido no solo había cometido un error médico, sino que había intentado que mintiera y luego la había amenazado con arruinarle la vida? ¿Cómo decirle que el hombre con el que había vivido 10 años era capaz de semejante mezquindad? Pero cuando el autobús se detuvo frente a la casa de Berta, Miriam se dio cuenta de que no necesitaba buscar palabras especiales. Su madre siempre había visto a través de Ebner, había visto cosas que Miriam se negaba a notar, y ahora Berta simplemente la abrazaba y le decía, «Sabía que tomarías la decisión correcta». La puerta principal se abrió a duras penas cuando Miriam salió al porche. Berta se paró en el umbral. Sus ojos perspicaces notaron de inmediato el cambio en el rostro de su hija. «¿Cómo te fue?» «Peor de lo que esperaba», respondió Miriam con sinceridad. «Pero mejor de lo que podría haber sido». Berta asintió. «Entremos. Puedes contármelo todo tomando el té». Miriam siguió a su madre al interior de la casa, sintiendo que, a pesar de las amenazas de Ebner y del futuro incierto, había dado un paso en la dirección correcta por primera vez en mucho tiempo. Puede que le aguardaran muchas dificultades, pero las afrontaría con los ojos abiertos y la espalda recta, confiando en sus principios y en su conciencia. Exactamente como siempre le había enseñado su madre. Miriam pasó los 2 días siguientes en un estado de agónica reflexión. Las amenazas de Ebner resonaban en su mente. ¿Y si realmente intentaba desprestigiarla ante el comité? ¿Y si la gente creía que había puesto en peligro a un paciente por venganza? Por supuesto, ella no tenía acceso al sistema de prescripción, pero una duda sembrada por un médico experimentado podía arruinar su reputación. En el desayuno del tercer día después de la reunión en el café, Berta se dio cuenta de la mirada distante de su hija. ¿Has tomado una decisión? Miriam negó con la cabeza. Sé que no debo mentir, pero una parte de mí sigue pensando en las posibles consecuencias. Ebner es un cirujano brillante, a pesar de sus defectos. Ha salvado muchas vidas y arruinó una por culpa de su arrogancia, me recordó Berta. Quizá para siempre. Lo sé, suspiró Miriam. Pero si pierde la licencia, ¿cuántos pacientes no recibirán los cuidados que solo él podía dar? Berta miró a su hija con atención. Siempre has intentado ver lo bueno de la gente, Miri, incluso cuando no se lo merecían. Solo quiero hacer lo correcto, dijo Miriam en voz baja. Entonces, piensa en esto, sugirió Berta. Si Ebner elude su responsabilidad por este error, no volverá a cometerlo. ¿Con otro paciente? Esa pregunta atormentó a Miriam durante todo el día. Por la noche tomó una decisión. Si quería encontrar la salida correcta a esta situación, necesitaba más información. Necesitaba ver datos reales sobre el estado de Lowell Pierce, sobre su historial de tratamiento, sobre lo que había ido mal. A la mañana siguiente,
Miriam telefoneó al profesor Jenkins. Contrariamente a lo que temía, recibió una calurosa bienvenida. Señorita Woodruff, me alegro de tener noticias suyas. ¿Ha pensado en mi oferta de un curso de actualización? Sí, profesor, pero también tengo otra pregunta, empezó Miriam con cuidado. Me gustaría visitar la clínica para familiarizarme con algunos protocolos modernos. ¿Podría organizarme un pase? Jenkins guardó silencio. Está relacionado con el caso de su marido, ¿verdad? Miriam no lo negó. En parte. Quiero entender lo que ocurrió desde el punto de vista médico. Ya veo, dijo el profesor pensativo. Bueno, hoy tenemos un seminario para enfermeras sobre rehabilitación neurológica. Puedo conseguirle un pase como participante. 2 horas más tarde, Miriam subía los escalones del familiar edificio del Hospital Universitario de Cincinnati. ¿Cuántas veces había entrado aquí a lo largo de los años, entonces como esposa de un famoso cirujano? Ahora era diferente. No venía como empleada ni como esposa de Ebner, sino como persona en busca de la verdad. El profesor Jenkins la recibió en el vestíbulo. Su tarjeta de visitante le entregó una tarjeta de plástico. El seminario comenzará dentro de 30 minutos en el ala este. Mientras tanto, bajó la voz, puede encontrar lo que busca en el archivo de la tercera planta. Mi antigua alumna Marta está de guardia allí ahora. Dile que eres de parte mía. Miriam asintió agradecida. No sé cómo agradecérselo, profesor. Haz lo que creas conveniente, contestó. Y piensa en volver a la profesión. Necesitamos enfermeras como usted. Los archivos recibieron a Miriam con un escalofrío y olor a papel. A pesar de la digitalización, muchos documentos seguían conservándose en papel, sobre todo los relativos a casos complejos. La joven que estaba detrás del mostrador, la misma Marta, la miró con desconfianza. ¿En qué puedo ayudarle? Me ha recomendado el profesor Jenkins, dijo Miriam. Necesito revisar los protocolos para el tratamiento postoperatorio de pacientes con tumores cerebrales. Marta se relajó visiblemente. Oh, vas a un seminario. Por supuesto, tenemos una selección de material relevante. Llevó a Miriam al fondo del archivo y le señaló varias carpetas. Aquí tiene todo lo que pueda necesitar. Estaré en el mostrador si tiene alguna pregunta. Miriam se quedó sola y hojeó rápidamente las carpetas. No era eso lo que necesitaba. Información específica sobre Lowell Pierce. Recordaba el sistema de archivo de cuando trabajaba aquí. Los casos especialmente importantes, sobre todo los que afectaban a pacientes conocidos, se guardaban por separado, bajo un control más estricto. Miriam se acercó con cautela a la sección cerrada del archivo. La puerta estaba entreabierta. Buena suerte. Una vez dentro, encontró rápidamente un armario de casos recientes y empezó a mirar las etiquetas. Peterson. Pierce, susurró, encontrando la carpeta correcta. Su corazón latió con fuerza al abrir la carpeta. Efectivamente, la operación había sido un éxito. El informe de Ebner era impecable. Pero entonces empezaron las rarezas. Los registros del tratamiento postoperatorio parecían incompletos. Algunas de las dosis habían sido corregidas y la letra era diferente de la pulcra caligrafía habitual de Ebner. Le interesó especialmente la hoja de prescripción del fármaco X. La dosis original era, en efecto, peligrosamente alta para un paciente con una marcada sensibilidad. 2 días más tarde hubo una corrección. Se redujo la dosis, pero eso fue después de los primeros signos de complicaciones neurológicas. «Ebner, ¿qué has hecho?», susurró Miriam. De repente oyó pasos y cerró la carpeta a toda prisa. Un hombre con bata blanca, el doctor Noland, el anestesista que había trabajado con Ebner, entraba en la sección de archivo. «Señorita Woodruff», dijo sorprendido, «¿qué hace usted aquí?». Miriam sintió que el color le inundaba la cara. El doctor Noland. Estoy en un seminario sobre rehabilitación neurológica. En la sección cerrada de los archivos,
preguntó con escepticismo, mirando la carpeta que tenía en las manos. ¿Con los papeles de Lowell Pierce? Miriam se dio cuenta de que era inútil negarlo. Necesitaba saber la verdad. Noland estudió su rostro durante unos segundos y luego suspiró. También estoy aquí para eso. La comisión se reúne dentro de 2 horas y quería comprobarlo todo una vez más antes de testificar. ¿Testificarás contra Ebner?, preguntó Miriam en voz baja. Diré la verdad, respondió Noland con firmeza. Sí, le advertí de los riesgos de la dosis alta, y sí, ignoró mis advertencias. Pero eso no me da derecho a mentir, ni siquiera por un colega. Miriam asintió. Lo comprendo, y respeto su decisión. Noland la miró atentamente. Ebner habló con usted, ¿verdad? ¿Te pidió que apoyara su versión de los hechos? Sí, admitió Miriam. Quería que dijera que había observado que Pierce mostraba signos de una reacción alérgica al medicamento. ¿Y qué decidiste?, preguntó Noland. Me negué a mentir, respondió Miriam, pero ahora no estoy segura de que sea la mejor solución para todos. Noland frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ebner es un cirujano brillante, explicó Miriam. Cometió un error, un terrible error, pero ¿a cuántas personas podría salvar en el futuro si se le diera la oportunidad? Si le dejas salirse con la suya, nunca aprenderá la lección, argumentó Noland. Y cometerá el mismo error con otro paciente. Era casi exactamente lo que había dicho Berta. Miriam se preguntó, ¿hay alguna forma de que Ebner rinda cuentas pero pueda seguir ayudando a la gente? Noland sacudió la cabeza con escepticismo. Le deseo suerte para encontrar esa manera, señorita Woodruff, pero debo seguir mi conciencia. Cogió otra carpeta del armario y se marchó, dejando a Miriam a solas con sus pensamientos. Siguió estudiando los documentos y poco a poco se fue formando un plan en su mente. No era perfecto, arriesgado, pero tal vez el único verdadero en esta situación. Cuando terminó de revisar el material, Miriam devolvió la carpeta a su sitio y salió del archivo. En lugar de ir al seminario, se dirigió al ala norte de la clínica, donde se encontraba el departamento de neurocirugía. Todo le resultaba dolorosamente familiar. Las mismas paredes, el mismo olor a antiséptico, los mismos ruidos de equipos médicos. Las enfermeras y los médicos se apresuraban en sus quehaceres sin prestar atención al visitante con placa. Miriam se acercó a la recepción. Buenas tardes. Necesito hablar con el doctor Woodruff. Es urgente. La joven enfermera del ordenador la miró sorprendida. El doctor Woodruff está reunido ahora mismo antes de la reunión del consejo. No creo que se le pueda molestar. Soy su esposa, dijo Miriam, y créeme, querrá verme. La enfermera asintió insegura. Está bien, se lo diré. Espere aquí, por favor. Miriam se sentó en la sala de espera, sintiendo cómo aumentaba la tensión. ¿Qué le diría a Ebner? ¿Cómo le convencería para que aceptara su plan? Y lo más importante, ¿estaba haciendo lo correcto? 15 minutos después, la puerta de la sala de conferencias se abrió y Ebner salió al pasillo. Su aspecto era aún peor que cuando se conocieron en el café, demacrado, con ojeras y vestido con una bata arrugada. Cuando vio a Miriam, se quedó inmóvil un momento y luego caminó rápidamente hacia ella. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar, dijo con firmeza. Estamos solos. Ebner miró a su alrededor e hizo un gesto con la cabeza hacia su despacho. El despacho era tal y como ella lo recordaba, espacioso, con vistas al parque, las paredes cubiertas de diplomas y certificados. Solo que el orden habitual había sido sustituido por el caos, con carpetas apiladas sobre la mesa, papeles esparcidos por todas partes y tazas de café vacías. Ebner cerró la puerta y se volvió hacia ella. ¿Has cambiado de opinión? ¿Vas a apoyar mi versión de los hechos? No. Miriam negó con la cabeza. Vine a sugerir otra salida. El rostro de Ebner se ensombreció. No hay otra salida. O estás conmigo o estás contra mí.
Deja de pensar en blanco y negro, objetó Miriam. He estado en los archivos. He visto la documentación sobre el caso Pierce. No tenías derecho, empezó Ebner, pero Miriam lo detuvo con un gesto. Tenía derecho a saber la verdad antes de tomar una decisión que afectaría a tantas vidas, dijo con firmeza. Y ahora lo sé. Realmente ignoraste las advertencias sobre la sensibilidad a la droga. Insististe en una dosis alta para obtener resultados rápidos, y cuando aparecieron los primeros signos de complicaciones, redujiste la dosis, pero ya era demasiado tarde. Ebner se hundió en su silla, de repente con aspecto viejo y demacrado. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que es culpa mía? De acuerdo, culpa mía. Antepuse mi ambición a la seguridad de los pacientes, y ahora estoy pagando por ello. Miriam nunca lo había visto así, destrozado, admitiendo su culpa, siempre seguro de sí mismo, siempre correcto, siempre infalible. El doctor Woodruff mostró por fin su lado humano. No he venido a culparte, dijo en voz baja. He venido a ayudarte. Ebner la miró incrédulo. ¿Ayudar? ¿Después de todo lo que te dije en el café? ¿Después de las amenazas? No por tu bien, aclaró Miriam. Por los futuros pacientes que podrías salvar, y por Lowell Pierce. Pierce no tiene remedio, dijo Ebner sombríamente. Está en coma irreversible. Eso no es del todo cierto, replicó Miriam. Observé en los documentos que, tras los primeros signos de una reacción tóxica, podía administrarse un antídoto específico para neutralizar los efectos secundarios del fármaco X, pero debía administrarse en las primeras 72 horas tras la aparición de los síntomas. Ebner se puso en pie de un salto. ¿Estás segura? Absolutamente, asintió Miriam. Es un protocolo relativamente nuevo, introducido el año pasado. Quizá no lo conocía. O no querías saberlo, añadió Ebner en voz baja. No quería admitir que había cometido un error. Miriam miró a su marido con atención. Es demasiado tarde para un antídoto en el caso de Pierce, pero no es demasiado tarde para admitir la verdad. ¿Qué sentido tiene?, preguntó Ebner con amargura. La Junta me quitará la licencia de todos modos. Tal vez no si muestras remordimiento y presentas un plan para remediar la situación, dijo Miriam. Este es mi plan. Vas a la Junta y te confiesas totalmente culpable, sin excusas ni insinuaciones. Explicas que actuaste con la mejor de las intenciones, pero dejaste que la ambición nublara tu juicio profesional. Ebner la miró con escepticismo. Y la Junta se encogió de hombros y dijo, «No pasa nada, son cosas que pasan». Por supuesto que no. Miriam negó con la cabeza. Habrá consecuencias. Lo más probable es que te suspendan temporalmente la licencia, te obliguen a hacer cursos adicionales de ética y farmacología y te impongan una multa considerable. Pero después de eso, podrás volver a ejercer supervisada, restringida, pero volverás. ¿Y la familia de Pierce?, Ebner preguntó. Ya han contratado a un abogado. Habrá una demanda civil. Ofrecerás una compensación, dijo Miriam, toda la que puedas. Y lo más importante, pedirás disculpas públicamente, no a través del comunicado de prensa de la clínica, sino en persona. Admitirás que cometiste un error que le costó la carrera y posiblemente la vida a un gran músico. Ebner guardó silencio largo rato, meditando sus palabras. Sería un suicidio profesional y de reputación, dijo finalmente. Aunque la Junta me dejara conservar la licencia, ¿quién querría tratarme después de eso? Los que valoran la honradez y la capacidad de admitir errores, replicó Miriam. Además, la alternativa es peor. Si te aferras a la mentira, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz, y entonces no habrá vuelta atrás. Ebner se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia el parque. ¿Por qué haces esto?, preguntó sin volverse. ¿Después de todo lo que he hecho? ¿Después de humillarte, de echarte del coche, de amenazarte con incriminarte? Miriam se acercó y se puso a su lado. Porque aún creo en el hombre al que una vez amé.
un cirujano con talento que quería cambiar vidas a mejor. Sigue ahí fuera, en algún lugar, dentro de ti, bajo capas de arrogancia y ambición. ¿Y si no lo está?, preguntó Ebner en voz baja. ¿Y si esa persona ya no está? Entonces esta será tu última oportunidad de volver a encontrarlo, dijo Miriam. Ebner se volvió hacia ella y, por primera vez en años, vio en sus ojos emociones reales, sin pretensiones: miedo, remordimiento, esperanza. No merezco tu ayuda, dijo. No después de cómo te he tratado. No se trata de lo que te mereces, replicó Miriam. Se trata de lo que es justo, para ti, para los pacientes, para mí. La verdad, por dolorosa que sea, siempre es más justa que la mentira. Ebner la miró durante un largo rato y luego asintió lentamente. De acuerdo, haré lo que usted diga. Confesión completa, indemnización, disculpa pública. Y nada de intentar echar la culpa a otros, añadió Miriam. Sin excusas. De acuerdo, dijo Ebner. ¿Pero estarás allí? En la reunión de la comisión. Miriam dudó. Una parte de ella quería negarse, dejar que Ebner se enfrentara a las consecuencias de sus actos, pero la otra parte, la que aún creía en la posibilidad de redención, sabía que su presencia podría ayudarle a encontrar fuerzas para decir la verdad. Estaré allí, dijo finalmente. No como tu esposa ni como testigo de tu parte, sino como alguien que cree en la importancia de la verdad y la responsabilidad. Ebner asintió agradecido. Gracias. Miró su reloj. La comisión se reúne dentro de 40 minutos. Tengo que prepararme. Diga la verdad, dijo Miriam. No hace falta nada más. Se dio la vuelta para marcharse, pero Ebner la detuvo. Miriam, tengo que preguntarte, ¿significa esto que nosotros...? No, respondió ella con firmeza. Nuestro matrimonio terminó en el momento en que me arrojaste del coche. No te ayudo como esposa, sino como alguien que una vez creyó en ti, y como enfermera cuyo deber es el bienestar de los pacientes. Ebner asintió, aceptando su decisión. Lo comprendo, y respeto tu elección. Miriam salió del despacho con una sensación de extraño alivio. Por primera vez en años sintió que estaba haciendo lo correcto, no obedeciendo los deseos y expectativas de Ebner, sino siguiendo sus propios principios. En el pasillo se encontró con el doctor Nolan, que se dirigía a la reunión del comité. ¿Has hablado con él?, preguntó el anestesista. Sí, asintió Miriam. Creo que está dispuesto a admitir la verdad. Nolan parecía sorprendido. ¿En serio? ¿Ebner Woodruff admite un error? Tengo que decir que no me lo esperaba. La gente puede ser sorprendente, dijo Miriam, sobre todo cuando se les da la oportunidad de hacer lo correcto. Se dirigió a los ascensores, pero se detuvo de repente recordando algo. Doctora Noland, una cosa más. En los archivos de Pierce he visto una mención a un antídoto para la droga X. ¿Hay alguna posibilidad de que aún pueda utilizarse? Noland frunció el ceño. El antídoto solo es eficaz en las primeras 72 horas tras la aparición de los síntomas de una reacción tóxica. Pierce ya ha pasado ese plazo. Pero quizá merezca la pena intentarlo. Miriam insistió. Después de todo, ¿qué se puede perder? Nolan la miró pensativo. Sabes, en circunstancias normales diría que es inútil, pero en medicina a veces ocurren milagros. Hablaré con el médico que atiende a Pierce. Quizá acepte un tratamiento experimental. Gracias, dijo Miriam con sinceridad. Cuando salió de la clínica a la brillante luz del otoño, respiró hondo. Tenía por delante la reunión de la Junta, el testimonio de Ebner, las posibles ramificaciones legales. Pero ahora, en ese momento, Miriam sentía que estaba en el buen camino. Había tomado una decisión en la encrucijada de su vida, no mentir para proteger al hombre que la había traicionado, pero tampoco apartarse por completo, dándole una oportunidad de redención.
Esta elección no era fácil ni obvia, pero era la única con la que podía vivir en consonancia con su conciencia. Miriam sacó su teléfono y marcó el número de Berta. «Mamá, estoy llegando a casa. Luego tengo que ir a la reunión del comité». «¿Ya te has decidido?», preguntó Berta. «Sí», respondió Miriam. «He elegido la verdad, con todas sus consecuencias». «Estoy orgullosa de ti, Miri», dijo Berta en voz baja. «Siempre lo he estado». Miriam sonrió y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante 10 años había vivido a la sombra de Ebner, intentando ganarse su aprobación, su reconocimiento. Solo ahora se daba cuenta de que la única aprobación que realmente le importaba era la suya propia. Estaba preparada para el siguiente capítulo de su vida, fuera cual fuera.